lugares donde la historia no está completa, donde lo real se mezcla con lo inexplicable. Luces en el cielo, voces antiguas y sombras en la oscuridad. Un lugar donde los misterios nunca se fueron. Estás en Cantabria Oculta con Juan Ramón Cayón, Antonio Gutiérrez Rivas, Alberto Martínez Beivide y José Luis Visca. Muy buenas noches y sean bienvenidos un sábado más a Cantabria Oculta, aquí en Arco FM. Un sábado más en el 87.7 de la frecuencia modulada y os estaremos acompañando durante una hora repleta de misterios, tradiciones y leyendas de Cantabria y de pedanías. Y ya está conmigo la mesa Antonio Gutiérrez Rivas. Muy buenas noches. Hola, Jorra. Pero ahora, que no sé... ¿Cómo cambian los canales? Ah, vale. Ahora, hola, Jorra. Ahora sí se te oye. Y también está con nosotros, para la gente que nos esté viendo a través del YouTube, está Javier. Muy buenas tardes. El físico del mal, ¿no? Físico. Para que la gente te pueda localizar luego en tu canal de YouTube. Y bueno, vamos a empezar la noche... Lo primero, agradeciendo a toda la gente que vino el otro día a la charla del Bar Bull, a esa charla que dimos, que la primera vez que la pudieron disfrutar por internet, que no lo avisé porque era una prueba, pero ante todo muchas gracias a todos aquellos que se presentaron. Hicimos el sorteo de una camiseta, para esa gente que lo sepa, que había algo, pues era una camiseta. Sí, que va a ser algo habitual en las charlas. Eso es. También, como habitual, será retransmitirlas algunas por algún lado, otras por otro, pero grabarlas las vamos a grabar todas y ya he visto que ha gustado mucho en el canal de YouTube. Una cosa, hay que decir que no está nuestro amigo Visca. Eso es. Porque también viniendo para acá a grabar, sí, pues el coche se le ha dejado tirado en la autovía. Pero bueno. De manera que además tenía que venir él a presentar uno de los temas que vamos a tratar aquí. Sí. Entonces voy a intentar más o menos suplantar o suplir su identidad y lo que tenía que decir. Y vamos a ver qué tal sale. Pues eso será la segunda parte del programa, porque en la primera vamos a traer otra vez, que ha venido nuestro compañero Baby, nos ha dejado ese regalo de las Anjanas, que será el principio de este programa, con dos cuentos que nos ha dejado, una creación, o sea, un mito fundacional y otro del fin del mundo. La verdad que el del fin del mundo a mí me ha volado la cabeza, más viniendo de tradición cántabra, ¿vale? Esta vez sí que nos va a traer algo de Cantabria y el otro de Rumanía. Entonces eso será en la primera parte. Y después en la segunda vas a suplantar la identidad de Visca. Más o menos, sí. Pues, ¿de qué vas a hablar, no? Vamos a hablar de la historia de esas chicas de Aguilar, que allá por el año 92 desaparecieron cuando salían de Reynosa. Vamos a tratar un poco de contarle la historia y algunos datos más que hemos obtenido, porque disponemos de algunos documentos jurídicos del sumario y de los recursos que se presentaron durante todo el proceso, que pueden dar algo más de luz sobre este caso. Pues eso será en la segunda parte del programa, y en la tercera, para eso hemos traído a Javi, vamos a hablar otra vez de física, pero en esta ocasión no vamos a hablar del tiempo, vamos a hablar de cuántica. Ese gran comodín, ¿no?, que hemos estado hablando antes aquí en la cocina tomando un cafetuco, ahora se puede decir, allá en la habitación de ahí, sobre... Un poco nos vas a explicar lo que es la cuántica, porque mucha gente utiliza la palabra cuántica y no sabe muy bien a qué se refiere. Y luego también tú has mirado cosas del misterio en el que se utiliza el comodín de la cuántica para explicar fenómenos. La verdad que la charla ahí ha estado increíble y yo decía, pero callaros, que esto es contenido, hombre, que eso luego lo grabamos tranquilamente. No te preocupes, que no se pierde. Eso no se va a perder. Así que, bueno, antes de comenzar, dar las gracias a todos los que nos habéis dejado un comentario en cualquiera de las plataformas. Como sabéis, al final del programa los leeremos.
Y recordar nuestras vías de contacto, que estamos en Twitter, en @cantabriaculta, en el Facebook podéis encontrar nuestra página, en nuestro email contacto cantabriaculta@gmail.com, estamos también en Instagram, en TikTok, en YouTube y nada, y en nuestro email contacto cantabriaculta@gmail.com. Mencionar que ya hemos visto que nos habéis dejado comentarios en la aplicación de Spotify. Los podemos leer, y como ha habido uno y me hace ilusión, ha sido de nuestro, además un gran oyente del programa, le conozco personalmente, Joa Voz, enorme programa como siempre, y más cuando hay tanto folclore, que es la parte que más me mola. Un saludo enorme de vuestro amigo de Madrid, aunque viva en Toledo. Un abrazo para todos, y a los que están enfermitos, sopa caliente y descanso. Para que veáis que ahora mismo sí que podemos leer ya los de Spotify, porque hace un año era una gincana, o sea, había que entrar en no sé qué creators, no sé qué, buscar el audio, o sea, era increíble. Ahora ya los puedes ver desde la propia aplicación, que aparte durante la charla era mi comodín, que era el que me iba diciendo si se escuchaba o no bien. Me dice, oye, vale, ¿me estáis escuchando? El informante, No, me dice, me lo encontré de repente, me salió la notificación, me metí yo, pues mira, ya que estás ahí, ¿cómo se oye? Dice, sube un poquito la voz, porque claro, al final yo allí no tenía referencias de lo que se estaba emitiendo por YouTube. Pues ahora ya sí que, sin más preámbulo, nos vamos a ir con el regalo de las anjanas. El regalo de las anjanas. Un arcón lleno de mitos, cuentos y leyendas del mundo mágico. Amigos, amigas, aquí estamos en un capítulo más del regalo de las anjanas. Sí, tardan un poco en llegar a Cantabria Oculta. Se conoce que las anjanas, cada vez que voy a visitarlas, a buscar ese regalo en ese arcón, en el bosque, cada vez me atrapan más. Ya os lo llevo avisando, que algún día igual ya no vuelvo. Bueno, pues esta vez vamos con una cosa bastante curiosa y a mi modo de ver muy, muy potente, que es el fin del mundo en la tradición oral de Cantabria. Vale, no es que tengamos mucho al respecto, de hecho solamente tenemos el texto que recopiló Manuel Llano en su novela de 1931. Bueno, novela quizá no sea la palabra adecuada, pero bueno, en esa recopilación de relatos que habla de mitologías, de leyendas, de tradiciones, que es Brañaflor, ¿no? Ese libro tan maravilloso de Manuel Llano, este escritor que murió durante la Guerra Civil. Y es el mayor, lo digo para la gente que no sea de Cantabria, obviamente, ¿no? El mayor recopilador, uno de los mayores, porque hay otros actualmente, de estos temas. Pues él, en ese libro, en Brañaflor, tiene un capítulo que se titula El fin del mundo. Y es una leyenda, que luego os daré más detalles de dónde la sacó, que habla de... O sea, es una especie de Ragnarok. Es alucinante porque hace una descripción realmente terrible de lo que puede ser el fin del mundo, aunque es muy escueta, es bastante interesante, ¿no? Yo creo que lo que tenemos que hacer es escucharla y luego os puedo comentar algunas cosillas que cuenta el bueno de Manuel Llano, ¿no? Así que dentro de la mitología de Cantabria, sí, tenemos una leyenda que habla del final del mundo.
El mundo tiene que acabarse y habrá señales de este acabamiento. Un mes antes, el agua de los ríos, de las fuentes y de las canales se pondrá de la color amarilla. Se secarán todos los árboles, menos los cipreses del Camposanto. Las hierbas se pondrán negras y todas las campanas de las iglesias tocarán solas 30 días antes a la medianoche. Una semana antes se quitarán del cielo la luna y las estrellas, y la víspera de acabarse el mundo no saldrá el sol, y toda la tierra estará en oscuridad. También dice que los pájaros se convertirán en murciélagos y las nubes en peñas negras. Tú el año antes de que el mundo se acabe será invierno y los días serán muy tristes. Se perderán todas las cosechas y serán muriendo poco a poco las vacas, los caballos y las cabras. Los críos que nazcan este año tendrán una pinta negra en la mitad de la frente y se morirán a los 5 días de bautizarlos. 3 horas antes volverán a tocar solas todas las campanas de las iglesias y se apagarán todas las lumbres y todas las luces. Nada más que quedarán encendidas las lámparas de las iglesias. Tremenda leyenda sobre el fin del mundo en Cantabria. Como habéis podido comprobar, es una leyenda totalmente pagana, totalmente apócrifa, totalmente diferente. Aunque si bien tiene componentes de la cultura cristiana, como es obvio, por las influencias que hemos tenido a lo largo de nuestra historia, realmente se ve el paganismo detrás de toda esta historia y además se ve las grandes semejanzas que tiene con algunos fines del mundo europeos también, tiene elementos en común. Esto es muy interesante y sobre todo es muy interesante porque es que esto Manuel Llano no se lo inventó, y esto se lo digo especialmente a los detractores de la obra de Llano. No se lo inventó, es más, él mismo a pie de página dice, y lo voy a leer textualmente, dice: esta misma leyenda nos la contó hace años Josefa Gómez, de 55 años de edad, natural del pueblo de Sopeña. También la hemos oído referir con ligeras variantes, ojo, en Bárcena Mayor, Bustablado, Tresviso y otros pueblos. Sigue diciendo: hay otra leyenda según la cual una semana antes de acabarse el mundo morirán las personas buenas para no ser víctimas del cataclismo universal. Telita. Otra referencia de la tradición oral dice que el mundo se acabará en sábado de gloria y que saldrán quejíos angustiosos de las peñas, de los árboles y de las cuevas. Por último, hemos recogido otra versión en Poblaciones que dice que la señal más verdadera de que el mundo se acaba será la desaparición de los pájaros, menos las golondrinas. Como veis, Manuel Llano hizo, aquí es patente el trabajo de campo que hizo, es evidente. Tiene recogida la leyenda no en uno ni en dos, en más lugares y en sitios, bueno, principalmente Cabuérniga, pero también se ha ido a Poblaciones y otros lugares donde ha recogido esta misma leyenda del fin del mundo con sus variaciones, algunas de ellas realmente siniestras, donde tenemos aquí nuestro Ragnarok particular, ¿no? En Cantabria. Realmente esta pequeña leyenda pasa muy desapercibida porque es que ocupa una página poco más en el libro de Brañaflor
Y no se ha hablado mucho, cuando se habla de mitología de Cantabria no se le da importancia, no se habla mucho de esta leyenda, pero ojo, todas las grandes mitologías del mundo, todas las que son verdaderamente potentes, tienen un mito fundacional y tienen una especie del fin del mundo. Llámalo con el nombre que corresponda, Ragnarok o otras historias que hay por ahí que varían según la cultura, según el origen, ¿no? Pues en Cantabria tenemos la nuestra, tenemos este fin del mundo. Luego dirán algunos que es que si mitología mayor, que si mitología menor. Señores, tenemos una leyenda que habla del fin del mundo en Cantabria, con unos elementos bastante paganos que yo diría que son bastante arcaicos. ¿Acaso no es eso potente? ¿Acaso no es eso mitología de primer grado? Yo creo que sí. Y seguramente algunos de nuestros oyentes pensarán lo mismo. Por eso quería traerlo, aunque es breve, me ha parecido interesante. Lo que no voy a hacer esta vez, que suelo hacerlo a veces, es desgranar parte por parte y compararlo con otras mitologías. Creo que hay gente que lo está haciendo bastante mejor que yo. Esto ya saldrá a la luz, ya lo hablaremos en su día. Y nada, simplemente dejar constancia de esta pequeña leyenda grande en importancia sobre el fin del mundo en Cantabria. Y dicho esto, pasamos a la segunda leyenda, que es algo más divertida, porque la de llano es terriblemente siniestra. O sea, en fin. Esta otra, nos vamos a otro país latino, nos vamos a Rumanía, que si bien Rumanía pues tiene un origen latino por su lengua y por su cultura, también tiene bastante influencia eslava, aunque a alguno le pueda sonar a chino, pero es cierto, la tiene, aunque es un país de origen latino. Y de ahí he rescatado yo, del folclore rumano, he rescatado una leyenda, una trifulca entre Dios y el diablo, un mito fundacional de cómo se creó la tierra, pues eso, rescatado de la tradición oral, que se llama La simiente de la tierra. Antes de la creación, el mundo no era más que una vasta extensión de agua, un océano interminable del que no sobresalía ni el más diminuto peñasco. Un día, Dios y Satán paseaban sobre las aguas cuando al primero se le ocurrió que había llegado el momento de hacer la tierra. ¿Cómo esperas hacer la tierra si no tienes con qué?, le dijo Satán. Yo aquí no veo más que agua y más agua. Tú me ayudarás a conseguir el material que necesito. Sumérgete hasta el fondo del mar en mi nombre. Toma un poco de lodo del fondo y ese lodo será la simiente de la tierra. Cuando lo tengas, sube otra vez y dámelo. Satán no estaba muy deseoso de ayudar a Dios, pero resolvió hacerle caso y se zambulló en las aguas. Buceó y buceó, pues el mar era muy profundo, hasta llegar hasta el lecho de las aguas. Cuando tocó el fondo, tomó un pedazo de la simiente de la tierra, pero en lugar de hacerlo en el nombre de Dios, lo hizo en el suyo. Por ello, cuando volvía a la superficie, todo el lodo se deslizó entre sus dedos, y cuando llegó arriba, no le quedaba nada. ¿Has conseguido lo que te pedí?, preguntó Dios. Tomé la simiente en mis manos, repuso Satán, pero al subir se me escapó entre los dedos. Bueno, dijo entonces Dios, me temo que tendrás que volver a zambullirte y cumplir mis instrucciones al pie de la letra. De lo contrario, no podré hacer la tierra.
A regañadientes, Satán volvió a zambullirse. Tras mucho bucear, llegó hasta el lecho de las aguas y, una vez más, tomó un pedazo de lodo diciendo que lo hacía en su nombre. Al igual que antes, cuando subió a la superficie, todo el lodo se deslizó entre sus dedos, de modo que cuando se presentó ante Dios, tenía las manos vacías. «Creo que no estás haciendo lo que te he ordenado», dijo Dios. «Vuelve a intentarlo, y esta vez hazme caso en todo». Así que Satán se zambulló por tercera vez. Buceó y buceó, hasta llegar al fondo. Esta vez, escarmentado por los 2 fracasos anteriores, Satán tomó la simiente en su nombre y en el de Dios, confiado en que de esta manera le sería posible llevarla hasta arriba. Pero le pasó lo mismo que antes, y el lodo fue deslizándose de sus dedos mientras ascendía a la superficie. Sin embargo, esta vez Satán notó que una pizca diminuta de la simiente, la que había tomado en el nombre de Dios, había quedado prendida bajo sus uñas. «Toma», le dijo a Dios, entregándole el ínfimo pedazo. «Esto es todo lo que he podido traer, sin embargo me parece que no te va a servir de mucho». «Al contrario», replicó Dios, «esto es justo lo que necesitaba». Dios tomó el pedacito de lodo y comenzó a amasarlo de tal manera que al poco quedó convertido en una enorme extensión de tierra que colocó sobre las aguas. Satisfecho por su labor, Dios decidió tenderse a descansar sobre la tierra recién creada. «Vaya, vaya», se dijo entonces el Satán. «Después de todo, Dios ha sido capaz de crear la tierra. Ahora que está dormido acabaré con él, y la tierra será toda mía». De modo que Satán se acercó a Dios y comenzó a empujarlo con la idea de arrojarlo al mar para que se ahogara. Sin embargo, a medida que Satán iba empujando a Dios, la tierra se ensanchaba y se hacía cada vez más grande bajo su cuerpo, de tal modo que era imposible alcanzar la orilla, pues ésta se alejaba más y más. Satán no podía creer esto y siguió empujando hasta que al final la tierra lo cubrió todo y el agua no tuvo espacio donde mantenerse. Frustrado a más no poder, a Satán no le quedó más remedio que esfumarse. Al despertar y no ver a Satán por ninguna parte, Dios se dio cuenta de lo que había pasado. «No es esto lo que yo quería», se dijo Dios. «Sin el agua el mundo no puede existir. Es necesario poner algún remedio a este problema». Dios convocó entonces a la abeja y le dijo: «Ve junto al erizo, que es el más sabio de todos los animales, y pregúntale qué puedo hacer para que vuelva a haber agua sobre el mundo». Sin perder tiempo, la abeja voló hasta la casa del erizo y le planteó el problema de Dios, pero el erizo se negó a ayudar. «Dios lo sabe todo», replicó. «Ya se le ocurrirá alguna cosa». «Bueno», se dijo la abeja, «no puedo volver ante Dios sin llevarle la respuesta a su problema. Me quedaré por aquí y, como el erizo acostumbra a hablar solo, estaré atenta a lo que pueda decir». La diminuta abeja se escondió en un recodo de la casa del erizo y aguardó pacientemente a que éste dijera algo. Y no tuvo que esperar mucho, pues al poco tiempo le oyó murmurar: «Está claro que Dios no sabe que, para dejar sitio a las aguas, es preciso hacer las montañas y los valles». Zumbando de alegría, la abeja corrió al encuentro de Dios. El erizo se dio cuenta de que le había estado espiando y gritó a sus espaldas: «A partir de ahora quedarás maldita y no comerás más que inmundicias». Dios, sin embargo, recompensó a la abeja, bendiciéndola: «Te alimentarás de cieno y suciedad, sí, pero todo lo que comas se convertirá en miel, la más dulce de las sustancias». Y así ha sido desde entonces.
aquí tenemos esa dualidad, ¿no? El bien, el mal, Dios, Satán. Puedes cambiarle los nombres de Dios y Satán y poner otros dioses paganos porque encajarían perfectamente con las leyendas, ¿no? Bueno, pues esto es una otra leyenda apócrifa, un poquitín más presente pues la ideología cristiana, ¿no? Pero ya te digo que puede ser que haya elementos también paganos aquí. Eso lo tendría que analizar alguien más experto. Pero bueno, he querido pues eso, acabar con una leyenda un poco más divertida, ¿no? De cómo el diablo Satán intenta engañar a Dios. Y luego también me resulta muy curioso lo de la abeja y el erizo, ¿no? Porque las abejas son un insecto sagrado para muchas culturas, entre ellas la nuestra, la cántabra, la asturiana, creo que la vasca también, la gallega. Bueno, todas estas culturas prerromanas tienen culto a la abeja, y que esté presente la abeja aquí en esta leyenda, pues ahí tienes el elemento pagano también. Y bueno, pues nada, leyenda, fábula, ahí queda la cosa. Y nada más, aquí tenía yo pues estas dos cositas, una leyenda del fin del mundo y una leyenda de la creación del mundo. Pues para pasar un ratuco divertido, entretenido, que no tenemos otro objetivo que ese, no tenemos nada más de objetivo que entreteneros. Así que yo ya me despido, os dejo con mis compañeros por si acaso quieren comentar alguna cosilla, y esperemos que el próximo regalo de las anjanas nos haga de rogar tanto. Un abrazo a todos y muchos besitos. Bueno, dos relatos interesantísimos que nos ha traído Baby, muy complementarios el uno con el otro. Lo de Cantabria es flipante porque es una génesis pero al revés, un apocalipsis. Nuestro propio Ragnarok. O apocalipsis, porque Sí. tiene mucho también de apocalíptico. Y a mí me ha recordado un poco a esas visiones que suelen tener los videntes generalmente que reciben mensajes de vírgenes sobre acontecimientos que van a tener lugar previos al fin del mundo, oscuridad, que solo van a quedar brillando las velas en las iglesias, las lámparas en las iglesias, ese repicar de las campanas muy aquí, ¿no? También. Sí, ¿no? Y también, ¿no? Las campanas del apocalipsis. Las campanas del apocalipsis, toda una serie de elementos que hacen, como bien ha dicho Baby, una imagen muy tenebrosa y muy llamativa y muy pictórica de lo que podría ser un apocalipsis cántabro, un Ragnarok cántabro. Y seguramente en origen hubiera sido todavía más pagano, o sea, tiene muchos tintes cristianizados. Y además es muy interesante también lo que cuenta o las referencias a los informantes y los lugares donde recogió, claro, que varía mucho desde Bárcena Mayor hasta Tresviso, o sea, lejísimos, ¿no? Zonas muy alejadas, con lo cual debía ser. Y además dice con variantes, con diversas variantes. Debe ser una historia, una leyenda, un relato bastante conocido, bastante extendido, para que lo haya recogido casi al final de su vida como tal mito, como tal leyenda. Y luego lo de la creación del mundo también es muy, muy interesante, porque además ahí eso me ha recordado, porque claro, normalmente en la creación del mundo el cristianismo se le atribuye exclusivamente a Dios, ¿no? Pero es cierto que algunas de las sectas cristianas, por ejemplo los cátaros, hablaban de que el mundo material había sido creado por el diablo. Ellos aspiraban renegaban del mundo material totalmente. Los cátaros llamaban los puros, ¿no? Porque renegaban absolutamente del mundo material, de las pasiones, de lo material. Ellos aspiraban a la vida espiritual, que era la que ellos creían que era la que pertenecía a Dios.
y también los gnósticos, con el demiurgo, el creador del mundo material, que es realmente una figura maligna, con lo cual encaja bastante dentro de esas que sería casi más que pagano, es herético, Sí. una herejía prácticamente. Entonces, muy, muy interesante, claro, que desde luego, como digo, como he dicho al principio, complementa mucho el Apocalipsis del que hemos hablado antes. Tenemos el final y luego el principio. Principio. El día que queráis metemos un final y principio de lo mítico con la ciencia a día de hoy. Efectivamente, sí. O sea, cuando Sí. Porque hay ahí para hablar rato. Sí, ¿eh? porque además el final con la oscuridad tiene mucho que ver con el final de... Sí, ¿no? sí, eso... O sea, que no va muy desencaminado. Pues un día hay que estudiarlo eso. Pues nada, vamos a la siguiente sección. How safe is the internet? Much information is available. Personal information could be found on the World Wide Web. His job is his Social Security number, home address, with a few clicks of the mouse. The World Wide Web. Vamos, como hemos dicho al principio del programa, a hablar del caso de las niñas de Aguilar. Esas dos niñas de Aguilar de Campoo que desaparecieron en Reynosa. O el último lugar donde se sabe que estuvieron fue Reynosa. Y esto ocurrió hace ya bastantes años, parece que no, pero ocurrió en el año 1992. Fíjate, se ha pasado tiempo y durante estas más de 3 décadas, pues no se ha vuelto a saber nada más de ellas. Pues estas dos niñas eran Virginia Guerrero y Manuela Torres, de 14 y de 13 años, unas niñas que acaban de entrar en la adolescencia. Y la tarde del 23 de abril de 1992, Virginia, la mayor, le dijo a su madre que quería comprar una tarta de cumpleaños para una amiga, para una fiesta, y la pidió dinero. Y en vez de hacer eso, lo que hizo fue pues una típica trastada de adolescentes, de pequeñas, de chavalas jóvenes, que fue irse con su amiga Manuela y tomar un tren a Reynosa, que para los que no sean de la zona, pues está a unos 30 kilómetros, para pues pasar allí una tarde. Y había una tercera amiga, que se llamaba Alicia, que la propusieron hacer eso, pero ella decidió quedarse en casa y seguramente salvó la vida. Pues bien, estuvieron en una discoteca en Reynosa pasando el tiempo, lo estuvieron en un parque, y eso de las 9 parece ser que se pusieron a hacer autostop para volver a Aguilar de Campoo, ya que no pasaba ningún tren ya, seguramente algo que no habían previsto. La última persona que las vio fue una mujer que las vio subirse en un coche, en un 127 blanco de color crema, no está muy claro, parece que con matrícula de Valladolid, y que se alejó de Reynosa en dirección, en principio, a Aguilar de Campoo. Lógicamente, ante la tardanza de las niñas, inmediatamente los padres dieron cuenta a las autoridades, que iniciaron por la búsqueda
que en principio apenas dio ningún tipo de pista. Con el tiempo sí que aparecieron, como digo, algunos testigos. Por ejemplo, esta mujer, Esperanza se llamaba, que dice que recuerda cómo en el momento exacto en que vio que las niñas se subían al vehículo, dice que ella venía con su sobrina y que vio a las niñas haciendo autostop, que vieron cómo paró un coche y se quedaron mirando por la curiosidad y también preocupadas por saber dónde iban las niñas. Dice que iban en dirección a Aguilar y que el chico ya entendía que debía ser desconocido para ellas. Una vez entró en el asiento de delante y otra en el asiento de atrás. Al final, la investigación no dio mucho más pistas. Hubo multitud de llamadas de gente que afirmó haber visto a estas niñas en diversos lugares de España, pero incluso también en Francia, porque su padre, el padre de una de ellas, trabajaba en Marsella. De manera que siguieron muchas de estas pistas, pero realmente ninguna de ellas dieron lugar a ninguna pista concreta. Lógicamente se investigaron también la gente que encontró diversos tipos de restos humanos a lo largo de los años, en diversas partes cercanas al lugar. Por ejemplo, en el 94 se encontraron unas bolsas de huesos al noroeste de Aguilar de Campo, que al final resultó ser víctimas de la guerra civil. En el 97 una chica, que era una ex ocupa, dijo que las había visto bien y con aspecto punky. Hay que decir que habían pasado ya 5 años, es decir, eran ya chicas de 17, 18 años, acompañados de un chico. También se siguió la investigación, pero tampoco se llegó a ninguna pista adicional. Se encontraron 2 cráneos en el 2001 que también pertenecieron a la guerra civil, y en el 2018 una mandíbula humana se encontró cerca de un embalse que al parecer resultó que eran resultado de un cementerio que se hallaba cerca. De manera que la búsqueda de restos humanos de estas chicas pues tampoco llevó un callejón partiente sin salida. En el 2021, hace relativamente poco, hubo un programa de televisión de Castilla y León que se dedicaba a la investigación de casos criminales. Hubo una llamada a ese programa en que una mujer afirmó que un año antes de la desaparición de estas chicas, ella y una amiga sufrieron un caso parecido. Sí que hubo investigación, tampoco se llegó a nada. Hay que tener en cuenta que se han abierto realmente 3 líneas de investigación respecto a 3 sospechosos. Uno de ellos fue exculpado directamente, aunque los abogados de la familia pidieron que se siguiera investigando. Un individuo que identificó a la chica esta que decía que le había pasado algo parecido, declaró que tenía un 127 efectivamente, pero que era de color marrón. Y el tercero de los investigados dijo que estaba en Estados Unidos en la época que se produjo la desaparición de las niñas. Pero la investigación realizada posteriormente se descubrió que en aquella época no tenía pasaporte. También se siguió una pista a través de una llamada anónima que dijo que las chicas se encontraban en lo que se conoce como la mina Fontoria, de la que hemos hablado en este programa en varias ocasiones, porque es un lugar muy especial, muy cercano a Reynosa. Es una mina inundada ya, y luego hablaremos de ella porque tenemos más datos respecto a la investigación que se hizo allí, pero tampoco se obtuvo ningún dato adicional. Los sucesivos investigaciones o los juzgados que han llevado a cabo, que han seguido estas investigaciones, al final decretaron el sobreseimiento provisional de los autos frente al rechazo de los abogados y de las familias de las desaparecidas,
que han llegado a presentar recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional y posteriormente recurso ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Hay que tener en cuenta que la separación de estas niñas, que puede parecerse un poco a otros sucesos parecidos, como el de las niñas de Alcácer, o la desaparición de la chica esta sevillana, cuyo cadáver todavía está buscándose. Marta del Castillo. Marta del Castillo, efectivamente. Sí. Claro, presenta unas características diferentes, porque en el caso de las niñas de Alcácer se encontraron los cadáveres, se identificó a los sospechosos, se condenó a los mismos, de manera que ya simplemente el hecho de haber encontrado los cadáveres ya supuso una relevancia mediática mucho mayor que este caso, aunque ni siquiera hay restos humanos que investigar. Pero bueno, por ejemplo también se me estaba ocurriendo, ¿no?, el caso Madeleine. Nunca se encontró el cuerpo, nunca se supo lo que hay y se tuvo una gran repercusión mediática. Sí, posiblemente porque el caso de Madeleine... Más cercano en el tiempo. No, sí, ¿no? Bueno, no tanto, sí, quizá posterior, pero yo creo que también influyó mucho que fue un caso mediático no solo a nivel nacional, sino internacional, porque era una niña de origen inglés, y también la propia la figura de esa niña tan pequeña, digamos que llama más a unos sentimientos más. Bueno, y fue en 2007. ¿Eh? Y fue en 2007 que lo acabo de mirar en el móvil, entonces pues vale. Había otro... Sí, a otra repercusión mediática, otros medios de comunicación, redes sociales, etcétera. Eso es. Y respecto al caso de Marta del Castillo, pues efectivamente en el caso de Marta del Castillo, que no se encontró el cadáver, no se encontró los restos, pero sí a través de testigos y diversos pruebas indiciarias se condenó un responsable, había un sospechoso y un responsable que fue finalmente condenado. De manera que había, digamos, material que asirse para seguir en el caso. En este caso es que no hay nada. No hay ni restos humanos ni sospechosos. De manera que, en ese sentido, tanto las familias como yo creo que las propias fuerzas de seguridad, incluso los órganos judiciales, se encuentran un poco atados de manos, incluso con falta de lugar donde afianzar una investigación. Aún así, como digo, las familias han intentado evitar que se cierre el caso. Han intentado promover una serie de acciones para que se realicen pruebas adicionales, una serie de diligencias adicionales de prueba que permitan intentar llegar a, si no a la resolución del caso, al menos sí a encontrar el cadáver. Y en ese sentido os ha llegado a nuestro conocimiento y tenemos delante el recurso presentado ante el Tribunal Constitucional por las familias de las niñas desaparecidas, en que hace referencia o presenta o intenta lo que hemos comentado antes, que el proceso o el caso no quede cerrado y que se realicen una serie de pruebas adicionales que entienden las partes personadas, que no se han llevado a cabo de forma adecuada. En concreto, el recurso es muy crítico con la actuación de los juzgados, del juzgado correspondiente de Palencia, que rechazó su petición de pruebas adicionales, sobre todo en lo que se refiere a la cueva Fontoria. ¿Y por qué? Porque este auto dice lo siguiente. Dice que respecto a la inspección de la cueva Fontoria, dice que lo que dice el auto que ha sido recurrido, dice que ya fue examinada pese a contar con el único dato de una llamada anónima por equipos especializados en investigación subacuática en momentos próximos a los hechos, en más de 800 puntos sensibles y de modo intenso y exhaustivo, y no se obtuvo resultado ninguno, ni directo ni indirecto, ni indicio de restos óseos de ningún tipo. Ello implica que, aun siendo correcto que hoy día se puedan disponer de tecnología más moderna, lo cierto es que han pasado 30 años y que el objeto de la investigación, aún está relacionado el objeto de investigación con que puede ser todavía objeto de investigación, lo que están buscando, los restos óseos. Dice que lo que realmente llaman, no es una cueva, la mina Fontoria, realmente es una mina de extracción que está inundada,
que tiene una gran profundidad de lodo y extensión. Y dice este autor que la propia evolución climática de la mina, su humedad y la gran presencia de lodo, dice que lo que se hallara allí se trataría de una prueba muy poco conducente a obtener algún resultado de resto biológico. Asimismo, ese avance en la tecnología podría ser útil si se dispusiera de algún resto conservado que se pudiera contrastar con material biológico de algún sospechoso, pero en nuestro caso no concurre resto alguno ni concurre imputación alguna. Es decir, el autor dice, ¿para qué vamos a seguir investigando? Si no vamos a encontrar al asesino. Claro, no, y si incluso si encontramos restos óseos o restos humanos, no vamos a poder comparar restos que pueda haber, no de los propios víctimas, sino de sospechosos, si no tenemos ningún sospechoso con quien contrastar los restos, ¿no? Claro, el recurso ante este auto, a mi entender, con bastante lógica, dice que primero, que eso que dice el auto, que se hizo una investigación en 800 puntos, que eso no es así. Que eso hicieron una investigación relativamente con los medios que disponía la Guardia Civil en aquel momento, que en absoluto se investigó los 2 metros de lodo que hay en el fondo de esa mina, que de manera queda mucho por investigar, y que se trata no tanto de investigar o de intentar hallar los restos humanos para intentar obtener pruebas conducentes a la determinación de los posibles responsables, sino simplemente recuperación de restos humanos para consuelo de las familias, lo cual es bastante lógico. Sí. Y dice que la referencia a los 800 puntos sensibles se refiere precisamente a la investigación del caso de Marta del Castillo, en que vamos a ver la diferencia. En Marta del Castillo se investigaron 40 kilómetros del río Guadalquivir. 40 kilómetros. La mina Fontoria creo que tiene 30 metros de lado. Ya. En los 40 kilómetros se hicieron esos 800 puntos de investigación. Y este río tiene 17 metros de lodo. Es decir que las posibilidades de investigación en la mina Fontoria son mucho mayores que en un río, con la complicación adicional del río, que es agua en movimiento, con lo cual estamos constantemente cambiando las características del fondo y se puede cualquier resto estar en un sitio, acabar en otro, o acabar en el mar, sí, o donde sea. Que puede que empiece hoy a investigar dónde está, pero mañana vuelvo y ya no está. Claro, y el otro argumento que decía este auto, que era que en todo caso las características de humedad, evidentemente es una mina inundada, y del lodo, que harían imposible o que harían prácticamente ineficaz, que no servirían para nada los restos que se puedan encontrar. También el recurso dice que, primero, que cuando se deniega una prueba se debe fundamentar desde el punto de vista jurídico y técnico, y que aquí no se ha fundamentado desde un punto de vista técnico, es simplemente la opinión o la expresión de una opinión del propio órgano judicial. No aporta ningún documento que acredite que por causas de humedad o de lodo los restos humanos no se conservan de forma adecuada o prácticamente desaparecerían. Y es que además eso es todo lo contrario, porque como dice este recurso, la ciencia da muchos ejemplos de conservación de cuerpos en zonas de lodo y pantanos. ¿Sabes por qué? Porque precisamente el lodo lo que hace es evitar, en el lodo no hay oxígeno. La oxidación. La oxidación, la putrefacción de muchos cuerpos. De hecho, pone aquí el ejemplo del hombre de Kassel, que es un hombre desconocido, hallado en el 2011 en la ciénaga Cúlna-Mona, en el condado de Lois, en Irlanda. Es el cuerpo de un joven de unos 20 a 25 años, que se estima que vivió alrededor del año 2000 a.C. y que está prácticamente momificado. Es decir, que el recurso se basa no solo en que las pruebas que deniega este auto parece poco justificado que serían, porque hoy hay capacidad de seguir más en esas pruebas en lo que se refiere a la mina Fontoria, no son la denegación de las pruebas, sino que esa denegación no está justificada. Sí, además iba a comentarte ahora, por ejemplo, yo no hace poco escuché o leí sobre un caso también de una chica que secuestraron, no me acuerdo ahora cuál era, que la secuestraron en unas fiestas de pueblo,
la lanzaron a un pozo y que no sé si al mes y pico que fueron, estaba, pero como el día que la lanzaron. Porque es cubierta de barro, pero cuando bajaron al pozo estaba el cuerpo perfecto. O sea, que es cierto que en el momento que cuando lo sacan y llega ese oxígeno... Es cuando empieza la putrefacción, se descompondrá, imagino, rápidamente. Pero durante el tiempo que esté en el lodo, al no haber estaba oxígeno, conservada. De manera que ahí parece bastante fundamentado. Hay que decir que este recurso parece que no ha sido emitido por el Tribunal Constitucional, pero realmente el Tribunal Constitucional admite muy pocos recursos de amparo. Este caso, recurso de amparo, se esgrimió por violación del artículo 24 de la Constitución, que se refiere a la tutela judicial efectiva. El Tribunal Constitucional en ese sentido es muy específico ante las causas por las que puede emitir un recurso de amparo. Pero bueno, en todo caso, no parece justificada este auto la denegación de este tipo de pruebas. Pero es que hay más. Porque, claro, dice que efectivamente, si en aquella época, cuando hizo la primera investigación de la Guardia Civil, no se encontró nada, lo que dice el propio auto, que con la tecnología actual será mucho más fácil, más probable encontrar restos, dice ella, que es una razón más para no cerrar el caso y todo lo contrario, admitir nuevas diligencias de prueba con los nuevos medios que hay, de los que dispone la Guardia Civil. Asumiendo que encontrar al asesino o encontrar al agresor o lo que sea es... muy difícil, pero efectivamente yo creo que las familias merecen que al menos... pero también, perdona que se corte, recuperando esos cuerpos, desde el punto de vista de la investigación, imagínate que por lo que sea no se encuentra ningún resto de violencia, no se encuentra nada, y se puede también llegar a la hipótesis de que fueron allí a darse un baño y es lodo. Efectivamente, o sea, sí. Puedes descartar también... Claro, puede dar pistas de algún tipo, claro, que no sabemos qué pistas puede dar. Claro, yo estoy dando un ejemplo, si no hay símbolo de violencia, o sea, no hay... Claro, pero quizá puede encontrar restos de cinta aislante que las ataran, o de cuerdas, que eso puede llevar a algún tipo de pista adicional, no sabemos, ¿no? Pero es que no solo es lo que se refiere a la mina Fontoria, sino que se refiere también a la cueva que le llama Cueva Cervantos, que yo creo que es un error, que es la Cueva de Cervatos, porque dice que está en la ruta entre Reynosa y Aguilar, de hecho lo describe así, se refiere a un documento de la propia Guardia Civil, emitido en 1995, que dice que es una cueva situada en terrenos pertenecientes a la Junta Vecinal de Cervantos, yo creo que va a ser Cervatos seguro, porque es del Ayuntamiento de Campo de en Medio, que está distante unos 30 metros de la Nacional 611, que es la Nacional que con toda seguridad ese coche utilizó, porque en aquella época no estaba la autovía, ¿no? Y que pues en esta cueva el auto que se reclama dice que la juez dice: sobre la cueva Cervatos no se aporta justificación sólida para la inspección actual, más allá de estar en la ruta Reynosa-Aguilar, por lo que es una inspección que en la actualidad, después de 30 años, al igual que la cueva Fontoria, será escasamente inconducente y en todo caso desproporcionada. Francamente yo creo que redacta un poco mal esta juez, pero bueno, en mi opinión. Claro, dice que no hay ninguna razón para investigar la cueva Cervatos. El recurso dice, perdón, pero es que la idea de investigar la cueva Cervatos no es nuestra, no es de los abogados de la parte de las familias, es de la propia Guardia Civil, que dice, en un informe del 12 de abril del 95, dice la posibilidad de que en la cueva esta hayan podido ser arrojados los cadáveres de Virginia Guerrero y Manuela Torres. Dice que ¿por qué? Porque es muy fácil, está a 30 metros de la Nacional, que conducente de Reynosa a Aguilar de Campo, es el lugar ideal para deshacerse de un cadáver. Dice que este equipo investigador dice que no se disponía en aquel momento de medios adecuados para la inspección. Y dice que, como digo, que es un lugar idóneo para la posible ocultación de cadáveres, y que no les parece desproporcionada una diligencia de inspección, aun en aquella época sin tener los medios adecuados para ello. Hay que tener en cuenta, porque creo que será una cueva que requerirá especialistas de espeleología, que claro,
Pero no sé, unos especialistas en espeleología no me parece un recurso tampoco tan... Ya, sí, efectivamente, pero todo depende de... Sí. Que yo entiendo que lo que estábamos hablando de mina fontoria con lodo, tal, no había los recursos que hay ahora como de sonars portátiles, que antes era como una tecnología bastante avanzada, pero un equipo de espeleología en Cantabria. En Cantabria hay 1000 equipos de espeleología. O sea, no hace falta que o sea, creo que incluso podría haber contactado, o sea, con cualquier... Sí, seguramente cualquiera lo hubiera hecho de forma altruista. Sí. Un grupo de esto lo hubiera hecho de forma altruista. Pero claro, eso requiere una diligencia por parte del juez. Sí, que no entiendo que no se haga esa... O sea, en algo que... Es lo que tampoco entienden las partes que han reclamado contra este auto. Es lo que no entiende. ¿Por qué ese tipo de pruebas? Y no entiendo tampoco que se hiciera en su día. Claro. No, y además, yo tampoco entiendo que diga la jueza que eso, después de 30 años, no conduciría a ningún resultado. Es decir, yo recuerdo hace relativamente poco, 2 o 3 años, que se encontró los restos de una niña en una sima cerca de Treviso. No sé si os acordáis. O de una niña o de una joven se calculaba que era de la época de la guerra civil o inmediatamente posterior a la guerra civil. Y ahí estaban los restos. Es decir, los restos humanos, si no están al aire libre en que depredadores o alimañas pueden esparcir los huesos o están en una cueva, van a estar allí hasta el fin del mundo, vamos, prácticamente. De manera que si estuvieran los cadáveres así, se podrían encontrar. Si hubiera voluntad. Algún resto, desde luego. Algún resto habría. Si hubiera voluntad para ello. Que es lo que, digamos, que yo creo con toda lógica, las partes que se han personado en este recurso están señalando que, a ver, tenemos por un lado la cueva Fontoria, en que hoy en día con la tecnología se puede realizar una investigación mejor de la que se hizo en su momento. Y no sé hasta qué punto a día de hoy no es tampoco tan costosa, eso lo desconozco. Bueno, eso yo también lo desconozco, pero la Guardia Civil siempre, cualquier fuerza de seguridad cuenta siempre con medios limitados. Sí. Y siendo un caso, como digo, en que no hay ni cadáveres ni sospechosos, yo imagino que tanto y sobre todo que no hay un juez o una juez detrás con voluntad de hacerlo, pues tenemos muchas más cosas de qué preocuparnos. La cueva, a mí lo de la cueva sí que me sorprende, casi. Efectivamente, porque uno nos explica algo tan relativamente sencillo, digo que hay que tener los medios, la capacidad, el conocimiento para el entrenamiento para hacerlo, pero como tú bien has dicho, Cantabria está lleno de grupos espeleólogos, lleno. Que no se haga, o que no se haya realizado ningún intento de hacer algo similar. El hecho es que este recurso, que tiene un montón de, como os podéis imaginar, un montón de justificaciones jurídicas, que por supuesto no vamos a entrar, porque lo básico es esto, pues parece ser que no llegó a buen puerto, de manera que las partes interesadas, es decir, las familias de las niñas desaparecidas, pues han presentado, creo que ya, recurso ante el Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas, de la Unión Europea, para ver si a través de ellos pueden conseguir que el caso se reabra o seguir haciendo este tipo de diligencias de prueba. Al menos, ya digo, será difícil determinar un culpable, o hay un culpable a estas alturas, pero al menos encontrar los cadáveres para que las familias después de 30 años puedan descansar. Y me gustaría finalizar señalando precisamente la diferencia de tratamiento de este tipo de casos, que a veces es casi insultante, yo no lo entiendo desde el punto de vista de las familias, cuando ven la cantidad de medios desplegados, que yo entiendo, para mí justificadamente, para el cadáver de esta muchacha, de Marta del Castillo, que han sido unos medios ingentes, pero es... sí, desde el punto de vista de la familia, ver que para unos no estamos tantos, diciendo que no haya que hacerlo. No, por supuesto, hay que hacerlo para todos. Por eso, pero esta familia también tienen derecho a que las fuerzas de seguridad, los órganos judiciales,
pues pongan todo de su parte para al menos para mitigar su dolor. Y ya digo que... Supongo que la presión mediática... Eso iba a decirte, que en esos casos es fundamental la presión mediática. Y en aquella época, por desgracia o por suerte, en algunos casos, en este caso por desgracia, no existían las redes sociales, no existían tantas canales de televisión, no existían tantos programas, no estaban tan de moda los casos de crímenes, ¿no? Como ahora. De manera que la presión social, que es la que hace que esto se mueva, pues en aquellos momentos no funcionó. Y esto, ya para finalizar, este caso lo vamos a dejar aquí de momento, porque estamos en contacto precisamente con la criminóloga que ha investigado este caso, que nos ha facilitado más datos sobre el sumario. Esperamos poder llegar a entrevistarla, porque además ha sido también la encargada de casos recientes, muy mediáticos, como el caso del descuartizador de Tailandia, de Sancho, y que nos puede dar un poco una perspectiva de cómo se tratan estos casos, cómo se investigan y sobre todo en este último caso, qué perspectivas hay de conseguir algo más. Pues bueno, hemos llegado después de este acto judicial. Vamos a hablar ahora de física, vamos a hablar de... Espera un poquillo, que la mesa me está volviendo loco, ¿eh? O sea, vamos a tener que exorcizarla o algo, porque últimamente, o sea, mira que la tuve que reparar y limpiar, me está volviendo loco hoy. Pues bueno, tenemos aquí a Javi, que ya nos presenta al principio del programa, el físico del mal, para la gente. Primero que te encuentren en YouTube, porque... Perfecto. Tienes ahí cursos para... Tengo cursos, lo que pasa es que llevo mucho tiempo sin actualizar. En algún momento seguiré. Pues desde aquí te animo porque aparte lo tienes para nonatos, ¿no? Para gente que no tenemos ni idea. Bueno, tengo cosillas de filosofía de la ciencia y tal que se pueden seguir sin... Y luego tiene cosas ya para gente que ha estudiado. Cosas que Toño, tú y yo, pues para echar la siesta. Oye. Pues es un momento, algo igual se nos queda, pero es bueno. Bueno, vamos a hablar hoy de la cuántica, ¿no? Eso que está también en boca de todos, que siempre está ahí a la vanguardia, donde yo creo que se están haciendo ahora bastantes avances, pero para la gente mundana creo que tenemos el concepto de la cuántica bastante limitado o confundido, porque lo que estábamos diciendo, ¿no? Ese comodín de todo es cuántico, todo... Claro, te voy a hacer la pregunta, ¿qué es la cuántica? Vale, o sea, eso, ahora nos ponemos pues permíteme que te devuelva la pregunta. ¿Qué entendéis vosotros por la cuántica? Yo la cuántica entiendo, de lo poco que he leído, la verdad, que es lo que hay por debajo de la física tradicional, la física que nosotros estudiamos en el colegio, ¿no? Vale. O sea, la física de muy pequeño. Sí, de lo pequeñín, de lo chiquitín. ¿No? Vais bien, vais encaminados. O sea, tenemos la física, que es la mecánica clásica, que es la de Newton, que es lo que estudiamos pues todos los días, digamos... Sí, el tiro parabólico. Eso, lo que vale para la vida normal. Lo que vale para la vida normal, para hacer ingeniería y cosas así. Movimiento rectilíneo uniforme. Y luego tenemos la cuántica. La cuántica efectivamente estudia lo que es lo más pequeño. Porque sucede que las reglas por las que se rige lo microscópico no encajan con las reglas de lo macroscópico, es decir, lo del día a día. Entonces, ¿qué sucede? Que pues hubo hace 100 años que inventarse unas matemáticas, digamos, más o menos nuevas y encajarlas ahí, y resulta que vivimos con una teoría que matemáticamente es muy estable, funciona muy bien, es muy redondita, pero que si la tratas de interpretar con los términos a los que estamos acostumbrados, porque claro, pensad que nuestro cerebro ha evolucionado para pensar que si yo lanzo una piedra de determinada manera va a caer en cierto sitio.
Sí. O sea, tenemos una intuición. Bueno, y que lo vemos. O sea, Exactamente, pero nuestro cerebro está preparado para tener una intuición muy buena sobre la mecánica clásica. Es decir, cosas que vemos. Pero en el mundo subatómico eso ya no sucede. O sea, pueden pasar cosas que de repente dices, bueno, pues esto ¿cómo lo interpreto? Había una frase que se le atribuye a Richard Feynman, que es un físico bastante famoso, que no es suya, pero no me acuerdo de quién era, pero sé que no es suya, que decía, calcula y calla. Richard Feynman es un físico actual, ¿verdad? Richard Feynman fue uno de los grandes físicos del siglo XX. Vale. Murió en el 86, 88, una cosa así. Vale. Sí. Entonces, dentro de esa física cuántica, ¿tenéis alguna regla que funcione, no funcione? Todas. Todas funcionan. Es una cosa sorprendente, Hmm. porque se empezó a desarrollar esa matemática y resulta que tú, dentro de ciertos límites, Sí, obviamente, todo tiene sus limitaciones, toda teoría tiene sus límites, pero dentro de ciertos límites, un cálculo que tú hagas en mecánica cuántica, te vas al laboratorio y lo encajas. ¿Y cómo se puede extrapolar con la clásica, con la que conocemos nosotros? Es decir, si dentro de algo que nosotros conocemos y funciona de una manera, pero por dentro funciona de otra, ¿cómo lo relacionáis? Vale, ese es uno de los grandes problemas de la física actual. Santo Grial. O sea, que Es sí. que- es el Santo Todavía Grial. no se sabe. O sea, que si lo resolvemos, un no. No, es el Santo Grial. sí, o no, Santo- literalmente. Es el Santo Grial de la Sí. física. de la Sí, es uno de los teoría santos unificada, griales. ¿no? La teoría unificada de todo. No, realmente no. O sea, el problema es, tú tienes unas reglas para la mecánica cuántica que son muy buenas. Que funciona hasta qué tamaño, hasta tamaño atómico, Esa es la cosa. no se sabe. No, o sea, no se sabe exactamente hasta qué punto llega a funcionar. O sea, se han hecho experimentos muy interesantes, por ejemplo, de ver si los virus, por ejemplo, hay una cosa en cuántica que se llama efecto túnel, que es que tú tienes un electrón en un sitio y puede traspasar una barrera y aparecer en otro sitio. Eso es una cosa que se llama efecto túnel. Se ha intentado ver si los virus, que son microscópicos, también pueden realizar un efecto túnel. Se ha visto que no, ¿vale? Ah. Pero a lo mejor algo un poquito más pequeño sí. Vale, Y claro, el límite no se sabe muy bien dónde está. vale. Entonces, hay una cosa en mecánica cuántica que se llama la decoherencia, que es que tú cuando observas algo, cuando empieza a interactuar, empieza a adquirir esas características clásicas, digamos. Vale. ¿Vale? Entonces, ¿a partir de qué punto de que tengas un montón de átomos empiezan a interactuar entre ellos y entran en ese estado de decoherencia y se forma algo, digamos, más clásico? Ese punto todavía no está claro, Vale. por decirlo de forma... Una cosa, cuando hablamos de partículas, realmente no estamos hablando de cosas que puedas tocar, ¿no? De cosas que puedas aplastar con la uña, ¿no? Echa la cosa. Esto es una cosa graciosa, porque en física tenemos una cosa que se llama los paradigmas. Ah, Entonces, por ejemplo, a día de hoy hablamos de partículas, pero lo hablamos de forma mundana. Sí. Pero los físicos ya no pensamos en términos de partículas o de ondas. ajá. En realidad lo que hablamos es en términos de campos. Vale. O sea, son campos cuánticos que tienen unas propiedades y efectivamente funcionan muy bien. Vale. Claro, ¿qué pasa? Que se ha quedado lo de la dualidad onda-partícula y todo Sí. eso. Entonces, hay ciertas características de esos campos que nosotros asociamos a lo que llamaríamos una partícula y ciertas características de esos campos que asociaríamos a una onda. Vale. Entonces, pues ahí son lo que se dice, los paradigmas van cambiando. Por ejemplo, antes el tiempo era universal y el espacio era independiente. Después llega Einstein, saca la relatividad especial y resulta que ahora el tiempo es una dimensión. Eso es un cambio de paradigma. Entonces, los físicos funcionamos más o menos de esa manera. Dentro de un tiempo vendrá otra teoría nueva, estupenda, que nos dirá, pues no eran campos, era, yo qué sé, cualquier otra cosa. Pero vamos, que en realidad los átomos están formados por neutrones, Por electrones. esos campos, esos Sí. son todo campos interactuando campos. entre ellos. Sí. Vale. En realidad, o sea que en realidad todos estamos hechos de campos. Sí, más Sí. o menos, por así decirlo, sí. No hay nada que puedas coger con la uña. No hay una bolita. Una bolita. No hay una bolita. Eso El digo yo. electrón no es una bolita. Exactamente. Eso es un buen título para un libro. si El quieres. electrón es una bolita. Y mira, preguntándote por lo que más te gusta a ti, que es el tiempo, ¿no? Sí. ¿Cómo? Claro, entendemos el tiempo nosotros en la nuestra. Sí. Pero ¿cómo funciona en cuántica? ¿Funciona de la misma manera? ¿Tiene alguna particularidad, cosas especiales? Es una cosa curiosa. El tiempo, o sea, hay dos, vamos a decirlo así, hay dos mecánicas cuánticas, ¿vale? Vale. Una es la mecánica cuántica clásica, que es la primera que se hizo,
Y el tiempo ahí es un parámetro, o sea, igual que, quiero decir, funciona igual que en mecánica clásica. Vale. Es un número al que tú lo vas dando valores y vas viendo cómo cambia el sistema y demás. Vale. Pero luego ya, cuando avanza la teoría, le empezamos a meter la relatividad especial. Y ya empezamos a hablar de cosas un poco más complicaditas y con más chicha. Y ahí, al meter esa dimensión, el tiempo empieza a ser una dimensión más también en mecánica cuántica. Pero luego suceden cosas. ¿Por qué? En mecánica cuántica tú puedes tener algo que ha sucedido sin una provocación previa, digamos. Un efecto sin causa. Algo espontáneo. Un efecto sin causa. Un efecto sin causa, digámoslo así. ¿Cómo no? Sí. Hay que hacer un dogma de fe, un salto de fe y literalmente decir, ocurre, o sea, y ocurre y ya está. Las matemáticas dicen que esto pasa y pasa. Y ya está. Y pasa y encaja. O sea, ese es el problema que tenemos con la cuántica, que no la entendemos. O sea, la sabemos calcular, sabemos ir al laboratorio y lo clavamos. Es una cosa maravillosa. Sí, pero ¿qué dices tú? Pero racionalmente, racionalmente nuestro la cerebro no está intuición, preparado para eso. Eso claro. es. Madre mía. Entonces, claro, eso da mucho pie al misterio y al meterlo donde nos apetezca. Claro, es verdad, básicamente. porque habíamos dicho que la cuántica es la explicación final, Sí, ese comodín, ¿no? comodín, cuando algo es extraño y queremos darle un barniz científico, ¿no? Bueno, estamos hablando del mundo del misterio. El mundo del misterio, o sea, el mundo Sí, del pero el mundo también hay mucho del mundo del misterio que intenta darle ese barniz científico a veces. Claro. Eso es lo que estamos hablando. Que es, claro, cuántica. Esto porque esto es cuestión de la física cuántica, está claro. ¿Qué ejemplo estás encontrando tú de eso? Pues mira, esta tarde estaba mirándome un podcast precisamente sobre esto. Estaba un hombre hablando de las psicofonías, ¿no? Es que yo eso es lo que le he dicho. Mira las psicofonías, Sí, sí. porque seguro que por ahí pueden jugar mucho con interacción de campos, con las cintas. Digo, eso tiene que tener un juego ahí increíble. Interesantísimo, de verdad. Porque el hombre este defendía que las psicofonías eran... A ver si me he quedado bien con el mensaje, porque también es un lío macabeo. No eran realmente voces de muertos. O sea, era otra cosa que estaba ahí metido en las dimensiones microscópicas del universo, porque hay 11 dimensiones, parece ser. Y entonces eso es como que salía e interactuaba con el magnetófono o lo que sea. ¿Y qué hacían las voces en las...? Pues yo me pregunto lo mismo. Pero bueno, Bueno, sí. pues bueno, que era como de universos paralelos. Sí, A ver, vale. eso es que está mezclando ahí una cantidad de cosas. Y eso suele pasar muy a menudo, lo que me he encontrado en este tipo de explicaciones, que es que mezclan cosas muy variopintas. Una cosa son las dimensiones extra y otra cosa son otras dimensiones o universos paralelos, y además otra cosa es La cuántica. la mecánica cuántica. O sea, a ver, ¿está relacionado? Sí. Sí. Pero no son lo mismo. Entonces, una cosa es tener un universo paralelo, que es, pues, si nosotros fuésemos seres de 2 dimensiones, por ejemplo, viviésemos sobre un plano, una hoja de papel. Seríamos, pues, circulitos o triángulos o lo que sea. Vale. Nosotros solo veríamos la línea que tenemos ahí. Y ya está. Y claro, pero si tú pones otra hoja de papel encima, tendrías un universo paralelo. Y viviría otra gente que serían también cositos que andan en su hoja de papel. Pero entre uno y otro no habría contacto realmente. No se podrían interferir. Eso es un universo paralelo. Y la gracia es, precisamente, que no pueden interferir entre ellos. Claro. Y luego otra cosa son las dimensiones extra, que se inventa ahí la propuesta de cuerdas, que dice que hay 11 dimensiones, pero 7 de ellas están enrolladitas. Pero bueno. Claro, pero esto es pura matemática. Esto de las 11 dimensiones en Sí, realidad eso es es pura matemática, ¿no? No me hagas hablar. No me hagas hablar. Que yo tengo un lío con lo de la teoría de cuerda a tortas, ¿no? Pero aparte, yo me he encontrado también con esto de la cuántica, pero por ejemplo referido a lo que hemos hablado antes en la cocina, en una fumata blanca, fumata oculta particular, referido a la conciencia, que Roger Penrose hace ya años, además lo hablamos aquí, lo traje yo aquí, hablamos aquí de que él hablaba de que quizá la conciencia estuviera en unas estructuras, en las células se llaman microtúbulos, me parece recordar, sí. Una teoría, es una hipótesis que lanzó ahí con un científico, Hameroff, que era especialista en celular, pero eso parece ser que últimas investigaciones parece que han encontrado que puede ser algo así, que haya fenómenos cuánticos en esas estructuras.
Puede haber fenómenos cuánticos, por lo que sé. O sea, yo no estoy muy puesto en esta... Sí. Al parecer, lo que ellos proponían en sí parece ser que no es posible. Vale. Pero sí que, es decir, dentro de nuestro cerebro, sí que puede haber ciertos procesos que estén relacionados con la cuántica. Eso, claro, hay tanto que no conocemos, Claro, que sí, no sí, puede sí. afirmar una cosa o la otra Sí, vez sí, sí. Muy es complicado, difícil. muy complicado. Pero no me acuerdo qué iba a comentar. Claro, una cosa que sucede con la mecánica cuántica, que es algo de la que la gente se olvida muchas veces cuando trata de utilizarla para explicar ciertos fenómenos. Por ejemplo, como puede ser la telepatía o típica cosa de que estamos conectados con el universo por el entrelazamiento cuántico, ¿no? El entrelazamiento es una de esas palabras maravillosas que se meten en cualquier lado para hablar de telepatía, de mi conexión con el universo, de los chakras, de cualquier cosa. Pero ¿qué pasa? Cuenta un poco qué es el entrelazamiento. Ahí está. El entrelazamiento básicamente viene a ser, y esto es un ejemplo muy malo, pero muy necesario. Yo tengo 2 cajas, ¿vale? O sea, las partículas tienen propiedades. Una propiedad, por ejemplo, que se llama el spin. Es lo más habitual. Entonces, ¿qué sucede? Que en mecánica cuántica, tú una cosa no sabes lo que vale hasta que la mides. ¿De acuerdo? Entonces yo puedo coger 2 partículas y lo que se llama entrelazarlas. Me llevo una a un lado, me llevo otra a kilómetros y lo que sucede es que entre ellas están entrelazadas, ¿vale? ¿Eso qué significa? Que si, por ejemplo, una tiene el spin para arriba, la otra tiene el spin para abajo. Sí. ¿De acuerdo? En el momento en que yo sepa la primera partícula qué spin tiene, si para arriba o para abajo, Sí. voy a saber que la otra está al contrario. Vale. Lo voy a saber yo automáticamente. Sí. Pero una cosa es eso y otra cosa es mandar una señal para decirle al otro en qué estado está. Ya. O sea, lo sabes tú, pero el otro, el que está ya no lo sabe. Efectivamente. Un ejemplo muy malo, pero muy necesario, es si yo cojo 2 guantes y 2 cajas. Sí. Meto un guante en una caja, meto otro guante en otra caja. Le doy uno a Juanra y otro te lo doy a ti. Sí. Tú en el momento en que sepas que tienes el guante izquierdo, sabes que Juanra tiene el guante derecho. Sí. Pero Juan no hay manera de saberlo hasta que no abra el guante. Exacto. Hasta no abra la caja. Esa es la cuestión. Vale. Entonces, Perfectamente explicado. no se puede enviar información más rápido que la velocidad de luz. Y ese, o sea, el fenómeno de entrelazamiento es automático. Sí. En el momento en que tú mides el spin de tu partícula, que está sin medir, está ahí, no sabes si es para arriba o para abajo, inmediatamente obtienes una información. Sí. Pero esa información no se la has transmitido a él. Vale. Vale. No se puede enviar información más rápido que la velocidad de luz y además pues, sucede una cosa. Las partículas se entrelazan muy rápido y se desentrelazan también muy fácilmente. Vale. Entonces, ¿qué sucede? Que si yo, por ejemplo, vamos a poner que yo tenga una de mis neuronas entrelazada con la otra punta del universo, ¿podría pasar? Digamos que podría pasar. O sea, son muchos átomos entrelazados juntos de casualidad, pero vamos a poner que fuese real. En cualquier momento, cualquiera de esos átomos va a interactuar con otro de los que tengo yo en el cerebro. Y va a romper ese lazo. Exactamente, en ese momento va a romper ese entrelazamiento. Vale. Voy a ir un poquito más lejos, ¿vale? Tira. O sea, fumata oculta, hay que poder Sí, poner sí, el este. Vale, estás diciendo que por ese, pues con alguien de la otra punta del planeta. Me voy a sentir un poco Mengele. Dale. ¿Entre gemelos? Entre gemelos. Por ejemplo, ese fenómeno que habla de que si hay una especie de telepatía que uno siente del otro, por lo que tú me dices, ¿no? Al haberse gestado, creado, sí podría... Pero no son idénticos. Estoy No hablando son de gemelos idénticos, de que No. una parte de esa partícula, al gestarse, Sí. al separarse el óvulo, hayan quedado unas partes en otro lado y otras en otras y tengan esa conexión. Fumata oculta. Fumata O sea, oculta, insisto, vale. me he sentido Mengele por A un ver, momento. si estás hablando de 2 partículas que tú las generas en un momento determinado, una para allá y otra para allá, están entrelazadas. Pero ¿qué pasa? Que dejan de estar entrelazadas en el momento en que una partícula, cualquiera de las dos, interactúa con otra. Claro. Vale. Entonces, si ya para una es difícil, porque los experimentos o sea, las necesidades que tienes de los laboratorios y demás para entrelazar 2 partículas y que se permanezcan entrelazadas son complicados. Imagínate 2, 10, 100 millones o Sí, 10 para- elevado a 23 partículas. Para transmitir, por así Claro. decirlo, un sentimiento tiene que ser mucha información, digo yo. No solo es mucha información, son muchas células, Ya. muchos átomos. O sea, es un... Pero en todo caso, ¿cómo se explica que 2 partículas separadas, como dices tú, por 1 kilómetro o por miles. o 10.000 lo que sea. millones de kilómetros? Da Ujú. igual, puede estar el otro extremo del universo. Sí. ¿Qué explicación hay para que interactuando con una, la otra automáticamente, porque es automático, o sea, no transcurre el tiempo, No. no hay explicación?
es un resultado de la cuántica, aceptamos, te la vamos óyenos. A ver, sí es verdad que hay líneas de investigación que están intentando explicar ese fenómeno. No, en realidad los científicos no nos tragamos las cosas porque sí, intentamos siempre ir más allá. Pero es complicado. Es una de esas cosas que hace falta ir más allá y necesitamos una teoría cuántica nueva. Pero está demostrado empíricamente. Sí. Eso está no lo conocéis, pero, o sea, conocéis el fenómeno, pero no podéis darle explicación. No están tan lejos de nosotros, ¿eh? No están tan lejos. Y nos llamaban locos. No, cuidado. Nos llamaban locos. No, al final los físicos cuánticos tienen su punto de místicos también, ¿eh? Porque ese punto de tener que creer por las pruebas, claro, pero aceptar fenómenos que están fuera de la comprensión. Esa es la parte más complicada. O sea, en realidad hay una diferencia obvia con tener fe, porque nosotros no confiamos en nada. O sea, de hecho, la ciencia, yo lo he dicho muchas veces, se basa en la desconfianza mutua. Una desconfianza muy sana, pero desconfianza mutua. Claro. Yo no me fío de que venga uno y me diga, pues he encontrado esto. No, guapo, te vienes, lo publicas, me enseñas lo que has encontrado y yo pueda coger, irme a mi laboratorio y demostrarlo yo. Y ya veremos. Y ya veremos, efectivamente. Se basa en eso. Entonces, tú tienes un resultado y claro, la cosa es, por muy sorprendente que parezca y que sean los resultados que obtienes, si tú te vas al laboratorio y lo consigues percibir y consigues medirlo, aunque no puedas explicarlo, está ahí. Y no tiene más. Es curioso, o sea, la verdad. Tenía yo también preguntas, no sé si es tu campo, pero también hablando de todo esto me genera, o sea, siempre he tenido la duda, ¿no? Sobre la computación cuántica, que también se está hablando mucho. O sea, eso a nivel, o sea, ¿cómo puede funcionar algo que no, o sea, cuánticamente cuando la física que conocemos es vamos, electrones, la que estudié yo? Sí, básicamente. ¿Cómo se trabaja a un nivel cuántico? Esa es mi pregunta. Muy difícilmente. Con mucho cuidado por lo que sé. O sea, no es un tema del que yo sepa mucho, pero vamos, sí que he estado en congresos y demás. Sé, o sea, realmente una de las dificultades más grandes, porque mucho de lo que se trabaja con los ordenadores cuánticos es con esto del entrelazamiento. Entonces, lo que os he dicho, para tener dos partículas entrelazadas, tienes que aislarlas muy bien. Entonces, ¿qué sucede? Que tú necesitas aislar esos, lo que se llaman los, en vez de, o sea, en mi información normal se llamarían bits, en cuántica se llaman qubits, que son, pues, generalmente suelen ser spines, lo que hemos dicho, arriba y abajo y tal, 0, 1, 1, 0, 1, 0, uno es arriba, 0 abajo, vamos a poner, ¿no? Pero claro, en cuántica tú puedes tener un electrón, por ejemplo, que tiene un spin arriba o abajo, que está en cualquier estado posible. O sea, no está o arriba o abajo, está en todos ellos a la vez, digámoslo así. Entonces tú en el momento en que lo mides, pues mides un bit, un qubit arriba o un qubit abajo. ¿Qué pasa? Que para tener entrelazadas las partículas hay que aislarlas muy bien, tienen que ser dispositivos muy tecnológicamente muy complicados, y eso se rompe fácilmente por esto que hemos comentado de la decoherencia. En el momento en que tú tienes una interacción, por mínima que sea, se te rompe ese estado de... ¿Y por qué los ordenadores cuánticos tienen pinta de tecnología steampunk? Sí. Tecnología como antigua. O sea, son una cosa, me parece maravilloso, son preciosos. Son para tenerlos en casa, de decoración. Son esculturas. Me recuerdan a ordenadores típicos que nos vendían en las películas de la URSS. Sí. Que de repente sacaban el Rocky y estaba entrenando Iván Draco con su tecnología cutre. Sí, cutre, pero es que cutre, pero se la ve tecnológica. Es que parece cutre. O sea, no es nada. Es todo lo contrario a la tecnología moderna. Esto es mucho más moderno, que es como muy aséptica, muy lineal, esto está lleno de tubos, de cablecitos, es una cosa que dices, pero... Bueno, si vierais fotos del primer transistor bueno, ya que se hizo, tú seguramente lo hayas visto. Sí, cuando lo estudié, Toño. Claro. Y eso se llevó un premio Nobel y nos dijo literalmente... El primer transistor a una lanza del MUPAC. Ahí. Pero si no lo trajeron, lo sacaron de Roswell. Lo sacaron de Roswell. Es verdad. Los extraterrestres. Miedo. Conspiración. Es conspiración. Los ordenadores cuánticos, no sé dónde los han sacado. Hombre. Del Área 51. Todos. Pues eso nos enseñó una foto nuestro profesor de electrónica y una de las cosas que nos dijo fue: si os llevo al laboratorio y me hacéis una soldadura como esa, tenéis un 0, ¿eh? Ya estábamos viendo, las soldaduras eran un gurruño.
A ver, lo que había. Sí. Era lo que había, tampoco. No, pero La cuestión es que funcionó. y funcionan los ordenadores cuánticos, funcionan y cada vez. Sí, pero bueno, funcionan todavía a un nivel Ya. muy elemental. Es muy complejo tecnológicamente porque, por ejemplo, para conseguir ese aislamiento tienes que tener... hace falta lugares con mucho frío. Ya. Vale. Claro, necesitas que las partículas no interactúen demasiado, necesitas enfriarlas mucho, hasta donde yo sé, que de esto no es mi campo y Sí. no... No. Era una duda que tenía, ¿no? Que, vamos, que no puedes tener en tu casa tranquilamente un ordenador cuántico. Que es que va a tardar en llegar un ordenador cuántico a tenerlo tú de sobremesa. Tardará. Tardará. Una cosa que sobre la mecánica cuántica, que es difícil, o sea, las partículas surgen un poco de forma al azar, ¿o no? No es exactamente así. Eso que igual lo que me estás comentando es del vacío cuántico. Sí. El vacío cuántico, lo que entendemos por el vacío no es la nada. La nada es nada, absolutamente nada. ¿Existe la nada? Parece ser. Fuera del universo que hay. ¿Existe algo fuera del universo? Esa es la cosa. Eso es la nada. Lo que haya fuera del universo. Digámoslo así, ¿no? Pero vamos, el universo, lo que entendemos por el vacío. Claro. No es lo mismo el vacío que la nada. Claro. El vacío está lleno de campos cuánticos. Esos campos tienen sus agitaciones, igual que puede ser la superficie del agua. Vale. Y en algún momento, espontáneamente, se puede generar una partícula. O una partícula y una antipartícula, o cualquier otra cosa. Eso Un se elefante, sabe, por se ejemplo. sabe por qué. Se sabe por qué sucede eso. Porque las matemáticas dicen que Sí, no, por eso digo que matemáticamente se sabe que porque la matemática dice que. Efectivamente. Y eso es un poco al azar. O sea, es algo que no es. Sí, no es algo predecible, Vale. no es algo que tú puedas... O sea, en cuántica lo que tiene es que tú puedes predecir las cosas con cierta probabilidad Vale. de que sucedan. Sí. O sea, tú no puedes decir, va a suceder esto. Puede decir que hay un 99,9% que suceda o un 80%. Sí, Vale, o lo que sea. Lo que sea. Pues según esa teoría, ¿no? Podríais predecir el futuro. Como, Si puedes calcular todo al mismo tiempo en cuántica. como todo. O sea, me dices que tú podrías calcular más o menos cómo sería los pasos en esa... Ah, vale, ya entiendo lo que quieres Es que decir. eso yo lo leí una vez. Sí. Que incluso podían... O sea, si tuvieran la suficiente capacidad de computación... No se podría. O sea, tú tienes una partícula, digamos. Y yo, en las matemáticas de la mecánica cuántica, hay una cosa que se llama la función de onda. ¿Vale? Esa función de onda yo puedo predecir perfectamente y de forma determinista qué va a hacer. El problema es cuando mido. Vale. Cuando mido, la cosa es donde se va todo a tomar por saco. Que es cuando ya la función de onda se dice que colapsa y puede pasar o una cosa o la otra. ¿Vale? Vale. Entonces, ¿qué pasa? Que yo puedo hacer una predicción perfecta de cuál va a ser el futuro de esa partícula. Mientras no interactúe con nada, sí. Pero ¿para qué me sirve eso? Vale. Todo nuestro futuro se basa en interacciones. Entonces, en el momento en que tú metes la probabilidad, o sea, esto no es como que el determinismo de Laplace, que se llamaba, ¿no? Que es que si sabes dónde está cada partícula y sabes su posición y su velocidad y lo calculas todo, imagínate un ordenador gigante, puedes predecir el futuro. Eso es determinismo. Pero en cuántica tú no tienes determinismo, porque en el momento en que todo se basa en probabilidades de forma clara y de forma profunda, ya no hay... Claro, de pero, manera. pero al final, claro, yo imagino que es porque pasamos ya de lo que te voy a contar es porque lo estoy respondiendo yo, ¿no? Pasamos de la cuántica a la mecánica tradicional. Claro. Al final todos estamos hechos de partículas. Sí. Todo está hecho de partículas. Lo físico sí. Lo O sea, físico. Sí. o sea, la materia. La materia está hecha de sí, partículas. está hecha de partículas. Y sabemos perfectamente el comportamiento de la materia, podemos predecirlo Sí. perfectamente. O sea, no hay, Y lo conocemos bastante bien bien. hasta cierto punto. Sí. o sea, hay posibilidad de que yo arjando esta taza contra esa pared o contra ese ordenador, No, ¿eh? no. No. No hagamos el Hay experimento. posibilidad ahora. de que lo atraviese. Hay posibilidad de que lo atraviese. Hay posibilidad de que lo atraviese. Hay posibilidad de que lo atraviese. Que será Minúscula. Completamente, infinitamente minúscula. Vale, Pero podría pasar. vale. Eso es lo que se llama el efecto túnel. O sea, que todas las partículas que componen la taza a Ajá. la vez, que son un montonazo, aunque Sí. parezca que no, Sí. son un montonazo. O sea, son, si quieres, un uno seguido de un montón de aceros bestial, todas a la vez generan un efecto túnel y atraviesen la pared y se vuelvan a recomponer exactamente igual que deberían estar al otro lado. Y se recompondrían igual.
Eso ya... O sea, pueden desaparecer y luego no volver. Y luego la taza está esparcida en 1000 pedazos. Entonces, y por ejemplo, otra fumada. Venga, Vale, venga. venga. Sin lanzar la taza. Esta taza, Mm. para la gente, bueno, en YouTube estamos con las tazas de Cantabria Sí, Culta, sí. que haremos nuevas, ya vamos anunciando. Era todo para hacer promoción. ¿Habría alguna posibilidad de que toda esa taza desaparezca ahora mismo de esta mesa y, por ejemplo, aparezca en Japón? Podría pasar. Claro, la probabilidad de que suceda es ínfima. Ínfima. Ínfima, pero no un ínfimo de muy pequeña, Ya, de no, un 1%. no. Ni siquiera una 1000.000.000ésima. Es que es tan ínfima que yo no sé si eso existe palabra para, Si a lo largo para de, decir de ese quiero decir número. que quizás si a lo largo de toda la historia del universo eso puede haber pasado una vez, igual no. Pues lo O sea, mejor, si ese- el universo tiene mucho tiempo, sí. Y es muy decir, grande. ya es En muy algún ya, sitio tiene pero- que pasar, aunque sea con una piedruca por ahí. Claro, pero eso ya te deja diciendo, ostras. ¿No? Sí, sí, no. Cuidado. O sea, cuidado que... No, pero es... Pero yo viene a la pregunta de que si hay esa indeterminación, ¿por qué luego esa indeterminación de las partículas, por qué luego el mundo real es tan determinista? Eso es lo que hablábamos de la decoherencia. Vale. O sea, al final, al interactuar entre ellas, en grandes números, empiezan a adquirir propiedades clásicas. Vale. Esa Vale. es la cuestión. ¿Que cómo lo hacen? No tengo ni idea. O sea, hay muchos estudios al respecto, pero son cosas finas, muy finas. Muy finas. Y esto ya también es para opinión tuya. ¿El futuro por dónde pasa? ¿Por estudiar cuántica o por seguir con la clásica? Es decir, en el momento que de la cuántica podamos saltar, o sea, saber la relación que tenemos de cuántica a la clásica, ¿lo de la clásica va a cambiar o no porque funciona? No va a cambiar. En realidad no va a cambiar porque funciona. Pero se podrían explicar luego cosas de la clásica a través de... O sea, es decir, cosas que no conocemos de clásica, ¿no? Teorías que tenemos ahora. A través de la cuántica podríamos llegar a una explicación de cosas que no conocemos. No, lo más probable es que sí sirviera para explicar cosas acerca de agujeros negros, por ejemplo, y ese tipo de situaciones. Eso ahí es más probable. También sería un paso grande, yo creo, para lo de los ordenadores cuánticos, porque entender bien en qué momento empezamos a tener decoherencia y saber cómo nos puede permitir evitarlo. También. Sí, ir acotando Ahí está. la tecnología. Claro. También te digo que no tengo mucha idea de eso en concreto. También espera, última pregunta. Se han hecho experimentos en que se dice o que se afirma que de alguna manera el futuro puede afectar al presente. Cuidado. ¿Eso es así? O sea, ¿eso es cierto de alguna manera? ¿O no es tan directamente así? Eso... Es que No, a mí sí, bueno, a es mí una me has volado fumada. la cabeza. O sea, ahora mismo... Eso sí que es una fumada importante. Sí, ¿no? Eso si queréis lo hablamos en otro programa que le hablemos Vale, un vale, poquito vale. más del tiempo, Vale, pero vale, bueno, sí. hay una cosa, no me acuerdo cómo se llamaba el tipo, que había una conjetura de protección cronológica de Hawking, que era que como no conocemos, o sea, no hemos visto ningún visitante del futuro, es porque no hay visitantes del futuro, Vale. que eso creo que lo comentamos en el Sí, en sí, el anterior incluso podcast. citamos a varios visitantes del futuro. Ya, pero también te digo una cosa, no fuimos a por el pendrive, ¿eh? Es verdad. Es verdad. Que igual están ahí en el bar y no hemos ido. ¿Sabes? Así somos, es que así somos, Sí, Toño. sí, sí, Venga, vamos, a ver, vamos. que venga un visitante, nos deje el pendrive. No vamos nosotros, Estaba esperando. por lo menos Claro, Hawkins bueno, montó la ya, fiesta. Ya, es verdad, exactamente, es verdad. la montó. La montó, Y la Por montó. eso, nosotros es que ni fuimos a por el pendrive. Bueno, pues el caso es que mejor que la de Hawking hay otra conjetura de protección cronológica, que no me acuerdo de quién era, lo he leído hace poco además, que se basó en una idea que era tú tienes un agujero de gusano, un túnel por el que llegas al pasado. Entonces tú ahí lanzas una bola de billar y esa bola de billar, claro, se puede llegar al volver al pasado a afectar a sí misma. Bueno, pues esa conjetura de protección lo que viene a decir, y calculó realmente, que si se afecta matemáticamente lo calculó. matemáticamente lo calculó, que si se afecta a sí misma, lo que va a provocar es el mismo efecto que habría provocado, o sea, digamos que no vas a ver una diferencia entre Vale. si se afecta o no. Vale. Es decir, si el futuro afecta al pasado, Como si no. como si no. Sí, pues claro, Básicamente. o sea,
Era como un loop, ¿no? Es como un bucle. La bola, Claro. o sea, pega, entra por el agujero, sale, pega, entra por el agugero, sale. Sí. Claro, sí, claro. O sea, digamos que todas las trayectorias que puede coger esa bola al volver al pasado van a afectarse a sí misma de manera que va a volver a entrar por el túnel. Ya. Digámoslo Sí, así. sí que no va a cambiar nada. No va a cambiar nada. Bueno, pues duro, ¿eh? pero sí, no, pero es buena fumada, ¿eh? Es buena pero fumada. sí, yo creo que merece un Sí, sí. programa. Claro, es que se me están ocurriendo ahora muchas preguntas sobre esto. Bueno, pues oye, anota y para el Anota próximo... eso, anota. Pues lo dejaremos entonces para un futuro. Y bueno, vamos llegando ya a la recta final del programa y ahora sí nos disponemos a leer los comentarios que nos habéis dejado en la aplicación de iVoox. Recordad que un me gusta, un comentario, de verdad que nos ayuda mucho y nos da mucha visibilidad. Voy a ver cómo los ordena ahora iVoox, vale. No sé si si voy a leer de más reciente a antiguo, bueno, ya sabéis cómo funciona esta aplicación. Bueno, el primero es Chus, que risa con el universo de con la Universidad de Misco. Todos hemos ido en algún momento, ¿verdad? Qué podcast más interesante y entretenido. Os descubrí hace muy poquito y me gusta. Pues bueno, Chus, un abrazo desde aquí, espero que te quedes, porque hoy también tienes cosas también para entretenerte, reírte y también aprender. Alberto Mendoza Tambor, un programa estupendo. Yo creo que las anjanas no son severas, sino justas. Está claro que la gente tan racista y blanca y norteamericana buscan una excusa para justificar de algún modo el genocidio de los nativos americanos y encima se lo creen. Un abrazo y pronta recuperación para Vizca. Aquí, bueno, he hablado de dos temas, ¿no? Lo que hemos hablando del principio del programa, de lo de las anjanas. Las anjanas y luego de esa conspiración del Smithsonian. Sí, a mí me gustó justificación mucho. de la supremacía blanca. Sí, me gustó mucho. Pablo Cars, qué buena la conspiración del Smithsonian. Algunas tardes cuando llega a casa del trabajo y estoy hasta losco, dice por aquí, Losco. con ganas de merendar viendo algo en la televisión para desconectar y no hay nada, tengo el comodín de los alienígenas ancestrales. Maravilloso programa. De vez en cuando sueltan alguna barbaridad y es descojonante. Y a mí me alegran el día. El Sulacalo es este. Sucalo es este, es que yo le llamo así. Es el Gila del año 21, del siglo XXI. A mí, yo os voy a seguir diciéndolo. Alienígenas ancestrales, hay pocos programas. Pocos. O sea, Pocos con tanto Pocos humor. se han hecho. Sí. Pocos se han hecho. Pocos se han hecho. Y también necesitan darles más enfoques. Sí. Yo creo que sí. A mí los nazis ya me cansan. Sí. A ver, yo he visto uno en que relacionaban los seres abisales del fondo del mar, los peces del fondo del mar, con los alienígenas. A mí se me parece quitarme el sombrero, macho. Perdón que te diga, esto es así, me quito el sombrero. ¿Cómo puedo relacionar los peces abisales con los...? Yo les propongo retos nuevos. Sí. ¿Vale? Vale. Vikingos ancestrales, o sea, con ¿Tú estás seguro de que ¿Tú estás seguro de que no? No lo sé, yo ese programa no lo he visto. Propongo uno, dinosaurios nazis. No, dinosaurios alienígenas. Cuidado que yo no sé si los dinosaurios, igual una de las causas de la extinción de los dinosaurios fueron los nazis. Vale, seguimos. Alberto Peláez, como siempre, solo o acompañado de los otros dos grandes compañeros, sois magníficos. Muchas gracias, Alberto Peláez. Y Sergio, sobre el primer tema de lo de las hadas fuera de Cantabria, ¿podríais hablar del norte de Europa? ¿Han estado bien estas sobre el segundo tema? He escuchado hace poco en otro sitio lo del Smithsonian. Ni idea.
en otro sitio. Todo lo que hacen los racistas para decir que no había pobladores nativos antes. Serían capaces de decir que Cristo se cruzó el Atlántico andando sobre las aguas para educar a esa gente porque no saben que Jesús no era blanco, que si no, lo matan otra vez. Enhorabuena por el programa. Bueno, lo de las hadas... en Europeas tú sí que estabas preparando un libro, ¿no? Sí, bueno, yo creo que alguna vez lo hemos comentado por aquí. Estamos a punto de llevarlo a imprenta. Por eso, que la gente está atenta, que sí va a haber, no del norte de Europa, pero sí, bueno, sí enfocado en Escocia. Bueno, Escocia. no sabía si querías releer. Sí, no hay problema. Pues eso, que vas a hablar del norte de Europa, pero no de todo. Eso. Pues nada, nos vamos a despedir. Venga. Esta compañía vamos a encender la radio, a escuchar nuestro programa. Y bueno, hasta aquí el Cantabria Culta de hoy. Espero que os haya gustado, que lo hayáis disfrutado. Recordad que volvemos dentro de 15 días otra vez aquí a Arco FM, en el 87.7 de la frecuencia modulada, también a través de arcofm.com, que siempre se me olvida la web, pero bueno, la gente que esté fuera de Cantabria y nos quiera escuchar en directo los sábados a partir de las 12, pues ahí lo pueden escuchar, y si no, a través de nuestros canales de podcast. Estamos ahí en iVoox, en Spotify. Recuerdo, dejadnos también comentarios en Spotify, que ya los podemos leer. Y también en Google Podcast, estamos en todos los. He visto podcasts que no sabía yo, o sea, ¿sí? Plataformas que no sabía ni que estábamos. He mirado y sí que vienen de lo nuestro. Digo, a ver si hay algún tío en el Smithsonian cambiándole y subiéndolos él. Digo, a ver, por si acaso, que pague. Exactamente. Así que nada, Javi, como siempre, un placer que hayas invitado. Y ya te he dicho cómo funcionamos aquí. Ya me has dicho. Un día me escribes, quiero hablar de esto. Estupendo. Te damos fecha, claro, ahora, y fuera. Vienes aquí. Además, ahora a mi casa, vienes aquí, nos sentamos y hablamos de lo que quieras. Recuerda tus vías de contactos, a tu YouTube y todo eso, para que la gente te encuentre. Sí, bueno, me pueden encontrar tanto, en Instagram no publico nada desde hace mucho tiempo, YouTube también hace mucho tiempo, pero a cualquiera que le interese algún curso de física o de matemáticas tiene mi canal de YouTube, que es Físico del Mal, así, separado, sin más. Y ya está, ¿no? Ahí es donde publico todo realmente. Pues hay la gente que se quiera informar, o también... A mí me han dicho gente que, bueno, algún conocido que tenemos en medio, que por tus vídeos ha probado alguna asignatura. Cierto. Sí. Hay gente que lo comenta. Hay gente que lo comenta. El curso de mecánica mayores. Cuántica, la verdad es que me han venido muchos alumnos de la universidad a decirme, darme las gracias. Palabras mayores. Por eso. Y nada, Toño, tú y yo nos vamos también hasta dentro de 15 días. Ya daremos futuro fecha de la charla. Ya hemos pensado de qué vamos a hablar, que salió aquí un poco de coña, pero bueno, lo podemos decir, vamos a hablar de conspiraciones. Conspiraciones. Vamos a hacer como lo que vi yo en Instagram, de que la gente se junta y lleva su conspiración favorita y la tienen que explicar. Vamos a hacer exactamente lo mismo. Y también tenemos preparada ya, pensada la siguiente. Así que a la gente, hasta dentro de 15 días nos vamos a ir, no sin antes decir nuestro lema. Empieza tú, que no está Toño, no está Baby. Empezamos como... ¡No! A ver, esto, tío, como lo hacíamos en la primera temporada. Es que no me acuerdo ya. No diga nada antes. ¿Cómo? Que no había nada antes, fue Baby el que metió el principio. Es verdad. Bueno, pues es que me da un poco... Bueno, venga, vale. Sapere aude. Atrévete a saber.